Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidos todos a este capítulo de Metralla Rosa, a esta edición súper especial de este podcast, a través del cual siempre hemos celebrado a personalidades del mundo de la creación. Hoy tengo el inmenso placer de hacerle por primera vez en mi vida una entrevista a mi padre, Alfredo Chacón, que debería haber empezado por decir que es uno de los poetas más reconocidos de América Latina, amado y adorado en Venezuela, y para mí un gran pensador, un prócer intelectual, un hombre de letras. Para mí no, para todo el mundo. Y voy a empezar por aclarar que en casa de herrero, cuchillo de palo. Y justamente muchas de las preguntas que yo le voy a hacer a mi papá no son preguntas retóricas. Muchas de las preguntas que vamos a empezar a compartir a partir de este momento son preguntas que yo genuinamente me hago y cuyas respuestas desconozco. Así que esto va a ser una mezcla de entrevista profesional y conversación cándida que celebro enormemente porque me parece que justamente en esa espontaneidad que va a tener esta situación va a residir su belleza. Gracias, papá, por acompañarnos. Gracias a ti por haberme dado la experiencia de una actividad como esta, como una entrevista, en términos en que yo nunca lo había vivido tampoco. Exacto. Yo he sido, digamos, entrevistado por gente que he conocido, de la cual he sido amiga, etcétera, o con gente con la cual se estableció una buena relación durante la entrevista, pero nunca con la hija, nunca con un hijo. Entonces, eso... No solo que nunca con un hijo, sino que tienes 3 hijos comunicadores sociales. Es decir, que la verdad es que se ha hecho esperar esta situación. Nosotros, yo y mis 2 hermanos, Juan David Chacón y Claudia Chacón, somos los 3 periodistas graduados de la Escuela de Comunicación Social de la Central. Así que bueno, esto sí es un hito histórico, es un momento singular en la historia de ambos. Me encantaría empezar, papá, por preguntarte cosas que yo realmente, para mí son realmente incógnitas muy bonitas y me generan mucho nostalgia en el mejor sentido de la palabra, nostalgia de lo no vivido, de lo no conocido, de lo no sabido. Y es tu vida de niño a orillas del río Meta. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia para ti, siendo yo una persona absolutamente urbana. Trato de imaginarme a alguien como tú, que también te percibo como muy vinculado a la experiencia de la ciudad, y no me resulta fácil imaginar qué tipo de condicionamientos sensibles generó en ti el hecho de que tu visual por tantos años fuera la de la naturaleza más plena y absoluta. Sí. Me parece digno de agradecimiento también que hayamos comenzado por ese punto. Eso es un asunto que no es que me lo he planteado, eso es un asunto que está presente en mí constantemente y que de tanto en tanto yo lo reenfrento, me vuelvo a alejar un poco de él y siempre queda como una interrogante. De manera que lo que yo voy a hacer contigo ahora es compartir ese interrogante que me queda. A mí me resulta el balance de mis datos biográficos, en el sentido más estricto de la palabra, me resulta siempre enormemente atractivo porque guarda una especie de incógnita, de enigma. Yo, en el menos tiempo, en el menos lugar donde he vivido, es en donde nací. Okay. Yo nací en San Fernando de Apure. Y por ahí pasé unos meses.
mientras mi mamá se recuperaba del parto, porque ahí estaba su familia, hermanos y sobrinos. Al principio la cuñada, después murió muy reciente, muy pronto murió, mi tía Rita. Y donde pasé mis primeros años de niño fue en ese lugar al cual tú aludías al principio. Que es un caserío. Era. Existe. Fíjate, ahí vuelve la misma marca que yo tengo. Era y es. Era porque donde yo viví los 7 años primero de mi infancia desapareció. Okay. Pero lo refundaron, de manera que sigue siendo. Okay. Lo fundaron en un lugar donde yo nunca he estado. Además porque es en la memoria también. Claro, pero yo... Pero más allá de eso... donde lo refundaron nunca he estado. Donde yo viví en el Puerto Páez, que terminó siendo comido por el río Meta. Y a pesar de que el nido hogareño donde yo me crié era de gente con nexos llaneros, pero con, digamos, como con perspectivas, con modalidades de ser urbano. Yo te puedo decir, como se le he dicho a alguna otra gente muy cercana a mí, que a pesar de que fueron solamente 7 años, todas las marcas importantes que la vida me dio en esas edades pre-conscientes vienen de allí. Yo estoy absolutamente seguro de que la base fundamental de mi manera de sentir lo humano, pero además la gente, pero además las personas comunes y concretas con nombre y apellido, vienen de allí. Vienen de allí. Mi manera de sentir la tierra como habitáculo de lo humano viene de allí. A mí me tocó ver, porque mi papá y mi mamá tenían amistades que vivían no en un caserío de orilla del río Meta, como nosotros, sino en Atos, adentro de Apure. Y en algunas circunstancias, sea de paseo o de inundación, como ocurrió una vez, se inundó el lugar donde estábamos completamente y entonces fuimos a guarecernos a un hato. Eso me permitió a mí no solamente percibir, sino impregnarme de una tonalidad de contacto con la tierra, esa tierra plana, infinitamente llana, que de verano era así como una especie de capa de vegetal suave. ¿Piensas que te dio una visión de posibilidad infinita? Sí, es esa llanura que da la infinitud visto. Ves lo infinito. Eso quería decir. Por una parte. Por otra parte, ves lo infinito como planicie cubierta de verde en verano y ves ese infinito como agua que cubre todo, que borra todo, que absorbió todo y que te pone los árboles a los cuales tú veías de abajo arriba en verano, pasas al lado en la curiara, en la canoa y le tocas el copo, los copitos. Bueno, esa experiencia de lo natural y de lo humano, que tiene para mí una instantánea celebratoria. Es decir, para mí todo eso un poco se concentra en una imagen en la cual yo me veo y me siento en algunos de esos 7 años, yo diría, debe haber sido de los 4 a los 7 años, enfrente del río Meta, y con la mirada
hacia lo lejos hasta toparme con el punto donde el río Meta y el río Orinoco se encontraban. El río Meta plateado, el río Orinoco cobrizo, y se veía una línea divisoria perfectamente neta. Qué maravilla, qué belleza. Eso lo veía yo de niño y eso lo sigo viendo con la menor distracción, en el menor rebaloncito, yo me instalo otra vez ahí a la orilla del río Meta. Bueno, tú me describes esta situación tanto vital como visual y a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que cierta disposición inherente en ti a la abundancia y a la emocionalidad de la vida forman parte de, o sea, vienen de ahí, tienen su origen en eso. Yo no tengo la menor duda de eso. No tengo la menor duda porque eso que tú llamas con una palabra que fíjate que a pesar de que no es la precisa, es la que más me gusta, abundancia. Yo me crié en un seno familiar. Pero es la abundancia de la naturaleza, claro, y de la vida. Y de la vida, claro, de la intensidad del sentimiento de eso y entre los seres humanos, donde la ley fundamental era el amor. O sea, yo soy hijo de una pareja que se quería, que se unió para quererse, para hacer las cosas conjuntas que hace una pareja que se quiere y no para destruirse, como me ha tocado ver durante muchísimos años después, que pareciera que es otra ley por la cual se rigen muchos seres humanos. Sus amistades estaban en lo mismo. Eran generosos, presentes, constantes como tales. Y las cosas del mundo un poco más allá de eso, que a mí me llegaban por referencia de ellos, después que nos fuimos de allí, a mí me tocó vivir con la totalidad de la familia Chacón, lo que se llamaba en San Fernando la Chaconera. A mí me tocó vivir en Maracay, en una casa habitada por 36 personas, de las cuales 18 éramos muchachos. Entonces, esa impregnación de lo fundamental, de esa cosa que es el llano, y es el llano reducido a río y caserío, me siguió acompañando, me siguió no solamente acompañando, sustentando, yo creo, durante todo el resto de mi vida. En el tiempo no muy largo en el cual vivimos en Maracay 36 personas en una misma casa. ¡Wow! Los adultos, éramos muchos y parió la abuela. Exacto. Con estas características, por ejemplo, casados solamente tíos. Las tías solteronas. Ajá. Sería súper consentido. Y su habla era una reiteración de ese mundo que yo viví, que es lo que a todo el mundo, y a mí me tocó también llamarlo el llano. Claro, la evocación de eso era el intercambio humano allí en esa casa. Exactamente. Entonces, fíjate, el vocabulario, el léxico familiar está lleno de los lugares de Apure, de las personas, los apellidos de Apure, la gente que había venido de Italia o de Oriente, Siria, no sé qué cosa, a radicarse en Apure. O sea, todo eso hizo lo más cimentó ¿cómo se diría? Consustancial, lo más esencial en ti. Así como comprimido de mi humanidad. El azuquita que queda en el café. Exactamente. Al final. Y eso, yo, así como he agradecido la calidad amorosa de la paternidad y maternidad que yo disfruté, he agradecido eso. También he tenido muchísimos desacuerdos con muchas de las cosas del mundo de afuera que tienen que ver
con los llaneros, con los Ajá, llaneros. eso te quería preguntar. ¿Alguna vez siempre sentiste o has vivido esa incapacidad de pertenecer a la usanza, digamos, estereotípica, al llanero tradicional? O sea, esa incapacidad de ser ese llanero tradicional, ¿alguna vez la viviste como una suerte de designio divino? O sea, como que te tocaba ser este sujeto que llegaba para aportar esta diferencia que significaste y que significas. Yo no sé si con ese designio que tú llamas Divino. divino, pero la diferencia sí. O sea, hay una manera estereotipada de abordar el llano y a los llaneros y los llaneros que no comparten solamente la gente externa a eso, que no comparten los que le ha tocado, digamos, explotar institucional, comercial, no sé qué cosamente, los tesoros culturales, por ejemplo, la música del llano, sino incluso los propios llaneros. A mí me tocó, dentro de ese vaivén de la migración interna, pasarme un año después, cuando ya tenía 12, en San Fernando, y estudiar el primer año de bachillerato allí por una razón que no era, fuimos a pasar vacaciones. Y tu papá se enfermó, Se enfermó. ¿no? Mi mamá Eso se lo fue. leí en tu el libro de entrevistas, sí. Entonces nos dejaron estudiando ahí. Había cantidades de cosas que a mí no me gustaban, ni me gustan, ni me han gustado ni nunca. Ni te convocaban, no te convocaban. No. Había muchas que sí también, pero había una manera estereotipada de señalar eso que para mí eran los fundamentos de mi vida. Cuando me refiero a una suerte de designio divino, lo hago porque ¿qué crea en un entorno donde hay una cierta unidad un elemento tan diferenciador? ¿Alguna vez lo sentiste como que, bueno, sencillamente tenía que ser? El hecho de que tú fueras tan poco representativo del mundo del que venías, en términos estereotípicos. En los términos estereotipados, claro. No sé. No sabes. Fíjate, ¿qué crea eso? Uno no lo sabe. Por eso digo una suerte como de designio divino. Es que eso no lo puedes saber nunca. O sea, fíjate, yo llegué a sentir entonces y más tarde mucha admiración por los músicos y los improvisadores llaneros. ¿Bailas joropo? No. Yo le he dicho a mis amigos, yo soy un llanero un poco raro. Yo soy un llanero cuyos fundamentos de su vida y de su horizonte de la vida vienen del llano, pero que no sabe nadar. No sabe nadar, papá. Que no sabe bailar joropo y no sabe montar a caballo. O sea, en el llano no convencen a nadie que una persona es llanera que no sepa bailar joropo y montar a caballo. Eso es obvio. Bueno, yo soy un llanero así. Mi vida hecha es radical y profundamente con mis vivencias de niño en el llano, que no sabe montar caballo, nadar ni bailar joropo. Bueno, eres un llanero, ¿cómo se dice? Fracasaste en tu intento de llanerismo. Nunca se me ocurrió, por ejemplo, con mi gusto por la palabra, escribir a la manera de los ahora versificadores. Cuando te escuché describir el meta y el espectáculo visual que fue para ti la vida cuando despiertas a la vida, entiendo ahora como más claramente por la manera en que lo describiste y la importancia que evidentemente visualmente tuvo para ti, que tu primer impulso creador haya sido querer pintar. Exacto. Eso te ¿Tú iba a decir. crees que viene de ahí? Es posible, pero también es una cosa que forma parte de lo que yo ignoro. Lo que sí es cierto es que ocurrió que mi primera opción por especificar una cosa que era como una especie de llamado a lo creativo, a la creación. A la impregnación con el todo. Mi primera, ¿cómo te diría yo?
mi primera jornada, mi primer recorrido en una cosa que mucho después yo entendí que era la vocación creadora, no fue a ninguna disciplina concreta, fue a una manera de relacionarse con todo desde... Una manera de responder a la vida. Exacto, y de convocarla. Luego vino un periodo, todo esto alrededor de los 9, 10 años, Sí, sí. en que por unos libros que tenían unas primas mías cuando vivíamos en esa casa, yo me enteré de que hubo mucho tiempo atrás unos señores muy ilustres que se dedicaron a estudiar el cosmos y a representarlo y a caracterizarlo. Y después debió tener que ver con el hecho de que tuve un tío pintor, que no solamente que era un tío pintor, sino que era mi tío favorito, mi tío más querido, el menor de todos mis tíos. ¿Qué se llamaba? Pedro Francisco Chacón, el padre de Sigfredo Chacón. Uh-huh. Que también es pintor. Que fue pintor, un pintor más tipo aficionado, amateur, porque nunca intentó hacer carrera de pintor, pero que participó aquí en varias cosas en Caracas y llegó a exponer en algunas partes y tal. Entonces, la primera persona con la cual yo tuve un contacto que pudo haber como medio particularizado esa compenetración con el todo fue a través del hecho de que mi tío Pancho, lo encontrábamos, él iba a Maracay a visitar a la familia, o yo venía a Caracas, y yo llegué a pintar. Y llegué a exponer. ¿En serio? En el liceo de Valencia, en el Pedro Gual, sí. Se hizo una vez, yo tendría... Y ilustraste unos poemas. Ajá, pero eso es un poquito después. Se hizo una exposición de pintores liceístas, donde yo participé. Wow. Hay una célebre fotografía que nuestro querido jefe absoluto, el que nos hace visibles, nada menos. El señor Toby Davidson. ¿A él te refieres? Toby Davidson debe recordar que es una foto famosa de una escena de la guerra, de la Segunda Guerra, en que un grupo de soldados va a incrustar una bandera en la tierra. Es una foto muy famosa, yo no recuerdo en este momento de quién es. Bueno, yo hice una versión de esa foto y ese cuadro se expuso en esa exposición de... ¿Y el formato era grande, pequeño? Era más bien pequeño, sí. Bueno, eso no se ve tan pequeño. Fíjate, era como eso puesto así. Horizontal. Horizontal. Era horizontal, ok. Exacto. Pero entonces fue... ¿Cómo pasa? Bueno, me imagino que tampoco lo debes tener demasiado claro, pero al menos sí te debes acordar preciso el momento. ¿En qué momento ese interés por la expresión de lo visual se transforma o pasa de la pintura a la escritura? Porque en el fondo la escritura es poderosamente visual también. Claro. O sea que no es que haya pasado de lo visual a lo escrito y que lo escrito no contenga lo visual. Claro. Pero ¿en qué momento pasa eso? Y tú sientes que son dos preguntas en una. ¿Tú sientes que tu vínculo con la escritura es muy visual también, hasta cierto punto? Bueno, vamos por partes. Como decía Jack el Destripador. Exactamente. Yo nunca he podido precisarme en qué momento, pero hay constancias que ayudan. Una constancia que desgraciadamente la perdí es que en 1953 yo escribo unos poemas de los cuales no tengo memoria y decido ilustrarlos. Ahora no realísticamente como aquella copia de la foto,
sino muy lineal. Ok. Y lo mando a una revista que era la revista más importante de Venezuela en ese momento, Cruz del Sur. Cruz del Sur. Afortunadamente, esos poemas pasaron. Porque si hubieran publicado esos poemas, yo tengo la impresión de que sería una carga que yo respaldaría, pero Y aceptarías, aceptaría, llevarías pero pues, pero sí. con resignación, pero sería una carguita. El año 55 ya yo tenía como un año que había tenido, yo creo que la segunda experiencia decisiva de mi vida, siendo la primera la familiar, la calidad afectiva de la familiar, fue que cuando ya había admitido que mi asunto era con la palabra y había hecho ese único intento de esos poemas que perdí porque los mandé a un concurso, no dejé copia y no los volví a tener más nunca. Yo entré en contacto con el grupo de personas que constituyeron una fraternidad, una amistad fraterna tan fecunda que a mí me dieron la experiencia de experimentar que había gente en la realidad, en la vida, Con tus mismos intereses. para la cual esa pasión que a mí se me había despertado era la ley de su vida. Uh-huh. O sea, después de mi crianza, yo no creo haber tenido otra experiencia de contacto con gente. O sea que en el fondo tu relación, tu vínculo con la palabra ha sido siempre desde el afecto, desde el amor, desde la experiencia afectiva. Sí, entendiendo lo amoroso, el amor y lo afectivo como conmoción de la vida, no solamente como algo que tú ejerces y puedes incluso administrar. No. Como algo totalizador. Como algo totalizado. Es decir, como algo que es entrega total, que da por sentado que va a recibir totalmente el mundo en sí mismo. Eso es. Entonces. Este primer grupo de amigos Ajá. ya los tenías cuando tú mandaste estos poemas a la revista. Porque yo sé que me imagino que te estás refiriendo a tus compinches claro, poetas, fíjate, ¿no? es posible. ¿Qué son? Ajá. Fíjate. No. No. A ver. Yo creo que eso fue después. Fíjate. Fue así. Yo llego a Caracas. Por cierto, el día del aniversario del Diario Nacional, que acostumbra a hacer una edición especial, y ese año, que era el 10º aniversario del Nacional, fue espléndida la edición. 1953. Como el 54, porque yo mandé estos poemas. A la revista Cruz del Sur, ¿no? Ajá. Que la tienes aquí. Qué increíble, la tienes conservada la perfecta. Y bueno, lo mandé y ya. ¿Sí te quedaste con copias de esto o los mandaste los originales sin copias? Sin copias también. Eso es el estilo. Ese era el estilo. Ese era el estilo. Meses después de haberlos mandado, estando yo en mi casa un mediodía, en el comedor de mi casa, del apartamento pequeño donde vivías vivíamos, con tus padres. Aquí en Puente República. Y tu hermana Alesia, vivían juntos todos. Exacto, los padres y mi hermana, que es lo que ha sido ese nido al cual me referí la otra vez, ¿no? ¿Aló? Osvaldo Trejo. Bueno,
en mi... Que era el director de la No, revista. no, él era un colaborador de la revista y Ajá. seguramente era del consejo de redacción o algo así. Como se dice en mi tierra primera, me subieron y me bajaron. Porque Osvaldo Trejo era ya un nombre que yo admiraba, porque lo sentía en la onda que para mí se hizo lo preferible. Cuando yo entro en contacto con mis amigos hermanos, ya yo tenía una definición del espíritu general de lo creador que a mí me interesaba. ¿Tú no fue él el que te presentó a Alfredo Claro, Silva Estrada? eso es lo que te estoy Sí. contando. Ajá. Osvaldo Trejo, aló, mira, es Osvaldo Trejo, que ahora fue cuando me dieron lo que tú mandaste para la revista. Y bueno, entonces te estoy llamando porque primero me da como pena que nos hemos demorado mucho en responderte y luego me gustaría que nos viéramos, que nos conociéramos. Vamos a hacer una cosa, vamos a vernos. Había en Caracas un único restaurante francés que quedaba cerca de la librería Cruz del Sur. Imagínate. ¿Cuál era? No recuerdo ¿No cómo te se acuerdas llamaba, el pero nombre? era un Ajá. restaurante francés muy, muy modesto y muy bueno, excelente gastronómicamente hablando. Imagínate, Osvaldo me llevó sus libros dedicados. Wow. Imagínate tú eso. Y, como si eso fuera poco, me regaló el contacto con mi amigo hermano. Y su compañía ese día, que debe haber sido uno de los No, momentos eso más no felices de de mi tu... vida. Yo tengo los libros de Osvaldo como un tesoro. Y el ejemplo de él como persona y como autor. Ojo. Es que es singular que nombres a Osvaldo, porque si bien los otros poetas maravillosos, que ahora vamos a hablar Uh-huh. de ellos, que forman parte de tu curul Uh-huh. íntimo, yo los sé lo importante que fueron Uh-huh. para ti, para mí, yo no tengo ninguna memoria con ellos, pero con Claro. Osvaldo sí, Con Osvaldo sí, porque exacto. íbamos para la playa, a Naiguatá, y yo Y él recuerdo a aparecía Osvaldo, ahí, sí. claro. No, aparecía no, yo siento que era como que íbamos con él Exacto, sí. algo Él iba con unos tiene que amigos, ver se con... acercaba a nosotros y se despedía siempre de una manera jocosa como era siempre. Osvaldo era un maligno benévolo, un maligno ingenuo, un maligno naif. Él encantaba hacer juegos como de maldad y era la cosa más ingenua ¿eh? Bondadoso, Por sí. ejemplo, de pronto recuerdo una vez hablando ahí en la playa, con ustedes chiquitas, y entonces de pronto dice, bueno, me voy, que esta conversación ya no va para más. Tan bello. Yo creo que además a mi mamá también le gustaba Osvaldo, porque lo recuerdo su nombre en la Tú casa, sabes que él tenía nombrado con cariño, una de las con características de respeto. ese grupo de amigos, era que nos rotábamos por las casas y éramos todos adoptados por las viejas de las casas, por las mamás de las casas, ¿no? Bueno, el rey de la adopción era Osvaldo. El favorito de todos era Osvaldo, para todas las mamás, porque Osvaldo era un tipo efectivamente exquisito. Sobre todo por el toque de maldad que podía agregarle al texto, Que suponía. al contexto. Y estos poetas a los que te refieres son ajá. Alfredo Silva Pues Estrada, entonces, Osvaldo primero, me dice, bueno, vamos en orden de aparición. de aparición. Alfredo Silva Estrada fue el primero que me hizo conocer. Tengo ahí ese no es el libro. El libro es de La Casa Regada, que es su primer libro. Ese no es su primer libro. Entonces después decidimos ir donde Ida Granco. Ida Granco era, Alfredo acababa de publicar su primer libro. Alfredo era un joven poeta. Pero Ida Granco, que era una treintañera, ya era una referencia. Era no una referencia, era una figura consagrada doblemente por el periodismo cultural, literario, y por los poemas que reunió en un primer libro que se llama La Vara Mágica,
Y después un segundo libro, que es ¿Qué Poemas, poema? que fue elogiado nada menos que por Manuel González, que era Que ya era un prócer de la prócer. intelectualidad. Él y Ulrich Pietri han tenido el Ellos prestigio son las que, dos que grandes más nadie ha figuras. tenido, ni creo que tendrá en Venezuela más nunca. El tipo de prestigio. Entonces ahí comenzó. Entonces vino. Alfredo vivía con su familia en Chaguaramo. Las Grancos vivían en Los Rosales, en una casita. El doctor, el papá, el doctor Granco, odontólogo, doña Elena. ¿Y la hermana cómo se llama? Elsa. La pintora, que fue una pintora excelente después. Y en la acera de enfrente, pasando la calle, vivía Elizabeth Shen con su esposo Alfredo Cortina. Entonces, a eso, junto, ahí iban con Roberto Guevara, que vivía en San Bernardino. ¿Y Sonia cómo Sonia, aparece ahí? Que vivía. Te mostré. Sí, pero ella ya era pareja de Alfredo. ¿Para ese entonces? Era una pareja de amistad que se gustaban. Que pasaba como por ser una pareja de amistad especial. Ida no vivía en la casa de los padres. Ella iba con mucha frecuencia y ahí nos encontrábamos con ella, pero ella vivía en San Bernardino, mi amor, aquí. Ya ahora vamos a pasar por ahí. Aquí, esta casa, este apartamento. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta lo que se llama la calle, el paseo Folmer. Ahora lo vamos a ver. Enfrente, calle de por medio, hay un edificio que se llama Normandía. Se llamaba Normandía en aquella época. Y en el ángulo de ese edificio es una pastelería que yo frecuento. ¿Todavía existe? Sí, no. Donde está esa pastelería, lo que estaba era el apartamento de Ida. Ah, ok. Entonces ahí fuimos, llevados por Osvaldo, y ahí entonces comenzó esa. Después a eso se agregó Antonio Palacio, que era la mayor de todas, y vivimos realmente una experiencia de amistad como yo creo que muy pocas veces se ha dado, que en parte se reprodujo en París. Y que se sostenía por esta vinculación absolutamente, de entrega absoluta a la poesía. Exactamente, a la creación. ¿A la creación o a la poesía? A la creación. A la creación de la poesía. Y a la creación. Pero eso se sumó también, Antonio, que al principio era más bien de prosa, pero también entonces. Una pregunta. En esa época, si alguien te hubiera preguntado, ¿ya te asumías a ti mismo como poeta? ¿En qué momento empieza a hacerse para ti inevitable autodeterminarte y considerarte a ti mismo un poeta? En este momento. En el momento en que publiqué. En el mismo momento en el los primeros poemas que yo admito como míos. Estos poemas no han sido recogidos nunca en libro, pero lo van a hacer algún día en una edición de poesía completa como una adenda. Y ese es el título calificativo con el que realmente te sientes plenamente a gusto, el de poeta. Es que fíjate, para mí, yo nunca tuve que atribuirme el calificativo de poeta. Yo lo que me atribuía el gusto por escribir poemas. Eso sí. Eso quiero decir que es secundario, ha sido siempre secundario. Eso es una consecuencia obvia de la pasión por escribir los poemas. Sí, pero también si vivimos en un mundo en el que nombrar las cosas es importante, ponerle un nombre a lo que nos apasiona y nos gusta también es importante. Pues claro, por supuesto. Lo que pasa es que, fíjate. Sobre todo porque es un ejercicio de autodeterminación. Claro, pero ahí hay un juego que es un juego de vida. Por ejemplo, yo tuve durante unos cuantos años el título académico, doblemente académico, como título de graduado y como profesor
De sociólogo y antropólogo. De antropólogo. Porque yo escogí, la escuela estaba unida, era sociología y antropología. Y en el esquema internacional que ha habido, es que los antropólogos son un poco así como los artistas de los del mundo de las ciencias sociales. Porque son los, ¿no? Bueno, dedicados a cosas que a la mayoría no le interesan. Ajá, exacto. Bueno. Pero eso es una determinación que a mí me gustó mucho y fue una experiencia espléndida, pero más del mundo. Que autodeterminada. Por eso te digo que también es importante. Claro, la que te da el mundo. La que te da el mundo no coincide exactamente con la tuya. Y la que coincide exactamente con la tuya, que es de poeta, no tiene ninguna importancia para el mundo. Para el mundo. Claro. Pero por eso pienso que aunque la verdadera importancia del hecho está en el hecho y no en la palabra que lo nombra, claro. La palabra que lo nombra para uno, así como uno tiene un significado, claro. Y tiene una importancia y tiene, claro, una relevancia. Y yo sí siento que te gusta ser un poeta, que te gusta llamarte poeta, asumirte como un poeta. Que es lo que te quiero decir, más que un título, es como ADN que me interesa. Claro, como ADN. No como un título. No. Porque generalmente la gente que llega a dártelo, o sea, parte de la gente que llega, entonces lo que está entendiendo como poesía no tiene nada que ver contigo. Y una pregunta, si cuando empiezas en la Universidad Central de Venezuela, que la escuela de sociología y antropología era tan nueva, tanto que tuviste que empezar por economía y que luego te hicieran el traslado. Y yo soy de la tercera promoción. Exacto, y el primer director. Y el primer egresado director. Exacto. En esa época, ¿qué otras carreras humanistas existían? ¿Existía letras? Existía filosofía y letras. ¿Y también estudiaste filosofía? Yo me inscribí simultáneamente en sociología y antropología en la mañana, de 7 a 12, y filosofía en la tarde, de 4:30 a 8:30 a 9. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que preferiste antropología y sociología y no filosofía y letras, aunque yo te veo como un pensador? O sea, yo te valoro como un pensador. Porque de alguna forma tenía más que ver con lo que luego se convertiría en tu experiencia política, que la filosofía a lo mejor no te hubiera dado. Las ciencias sociales siempre tienen una relación como un poco más íntima con la preocupación política que la abstracción filosófica, que es más como decir estudio matemáticas. Ahí hay una cosa que cabe entre lo que tú acabas de decir, aunque no se ajusta estrictamente a la alternativa que tú planteas, pero entra. Primero, yo me retiro de filosofía cuando estaba estudiando el tercer año de la carrera. No por razones de este tipo de profundidad, sino porque no podías más con las dos carreras. El recargo era mucho y no se justificaba porque la compensación era poca. O sea, empecé a tener profesores que a mí no me interesaban como me interesaron los que tuve al principio. Imagínate. ¿Estudiaste con Juan Nuño? Claro, sí. Que con Juan Nuño y con Juan David García Vaca, imagínate. Y después con otros que no te interesaban. Después empezaron unos profesores que no compensaban. Si hubieran sido de la misma, yo creo que me hubiera vuelto loco, porque llegó un momento que no sabía dónde estaban los vasos en mi casa. Llegó un momento en que llegué a los exámenes en esa época eran oral y escrito, y muchas veces se duplicaban. O sea, ¿no? Entonces a mí me tocó una vez presentar 8 exámenes en un día. Bueno, me retiro de esto. Pero además me quedo con antropología y lo asumo como vocación por una cosa muy elemental, que eso era sí propiamente mío. El interés por saber todo lo posible por cómo el hombre había llegado a ser lo que es. Eso sí, si eso es... Esto que acabas de decir se ata, así como a través de un hilo invisible, con el libro del cosmos que descubriste cuando eras chiquito. Claro. El cosmos me bueno, el cosmos que se la arregle, a mí lo que me interesa... Pero es el mismo interés. Claro. Sí. La casa
ahora estoy hablando de la casa, el cosmos es la casa del que habita la cosa, que es a mí lo que ahora me interesa. Y eso es tan así que tu primer libro de poemas es sobre eso. Exacto. Es sobre cómo el hombre es lo que es. Y el cosmos. Y el cosmos. La Constitución comienza con líneas brujas, comienza con el vacío y un dinamismo en el vacío. Entonces, mi pertenencia a la antropología fue plena, fue vocacional. Además, los compromisos humanos que eso me generó, más todavía. O sea, yo, el tiempo que estuve ejerciendo eso, lo estuve a fondo, convencido, interesado y agradecido de la oportunidad de estar empleando en eso. Llegó un momento que ya me dejó, es decir, empezó a pesar mucho la parte, digamos, de profesional, ¿entiendes? Por el tiempo que te resta para la concentración en una cosa. Pero el tiempo que yo estuve de activo en eso fue impregnado de emoción por lo que la antropología te iba descubriendo. Y empezaste a dar clases como una salida económica viable que era compatible con el resto de tus intereses. Empezaste a dar clases porque te lo propusieron, empezaste a dar clases porque te apasionaba la pedagogía. ¿Por qué empezaste a dar clases? Bueno, porque aquello era un poco como el destino natural de una persona que se tomara eso en serio. Claro. Claro, eso era... ¿Tú sentías como una responsabilidad con las generaciones por venir? Pero además una responsabilidad gustosa, no sacrificial. No, a mí me encantó. Bueno, la responsabilidad no tiene por qué ser sacrificial. Pero hay tipos de responsabilidad que son sacrificiales, claro. Sí. Claro. Y yo le agradezco, pero enormemente a todo eso, la oportunidad que significa los estudios antropológicos. Eso es decir, ninguna, ahí en el nombre de ciencia social le queda estrecho a la antropología. Pero la verdad es que la antropología tiene una vocación de comprensión total del hombre que casi nadie practica, que muy pocos han practicado. Yo he tenido la suerte de tener cerca de mi vida dos que lo han practicado. Una que fue profesor mío en Francia y Darcy Ribeiro, que fue compañero y amigo aquí en Venezuela, que fueron antropólogos de verdad. De hecho, voy a aprovechar que estás diciendo esto para comentar que en el libro de Al tanto de sí mismo, tú comentas que cuando el libro más reciente que ha salido de Alfredo, que es un libro de entrevistas y testimonios de vida, tú comentas que cuando presentaste la tesis de grado de Curiepe, primero que te habías tardado un montón de tiempo en terminarla. Exacto. Segundo, que ya habías publicado poesía, ya te veías a ti mismo como un hombre vinculado a la palabra que tiene no solamente una necesidad instrumental, sino muchas otras. Claro. Y además que cuando la presentaste, tu tutor decía que una de las primeras cosas que dijo es que esto no era un trabajo estrictamente antropológico y que a ti eso te había encantado. Claro. ¿Por qué Curiepe no es un trabajo estrictamente antropológico? Es la pregunta. Mira, en toda disciplina hay eso que es la flexibilidad intelectual, la vocación por ampliar, por darle respiración a los problemas fundamentales de una disciplina, de ennoblecer, digamos, enriquecer, honrar los conceptos fundamentales de una disciplina, o tenerse a un ABC que te dan en la universidad. Yo tengo la impresión de que en todas partes del mundo, la mayor parte de los graduados se inclinan por esta segunda alternativa. Por el manual de instrucciones. Seguir el manual de instrucciones. Exacto. Y eso es bueno que me lo hayan puesto de relieve, porque yo te quería decir, cuando hablábamos antes de la antropología, que dentro de esa inmensa expectativa hacia los conocimientos de cómo el hombre había llegado a ser lo que es,
a mí se me dio muy pronto una inclinación por lo mágico religioso. Muy fuerte. Es decir, por comprender lo mágico religioso del hombre. Yo creo que eso está en mi ADN. ¿Ves? Yo soy uno de los seres menos mágicos religiosos que hay. Yo. Pero mi interés por lo mágico religioso es uno de los intereses. Yo tengo las dos cosas. Máximo. Estoy poseída por la magia religiosa y me interesa. No, a mí como fenómeno. Me apasiona entender qué es lo que mueve esos hilos. Lo mágico religioso del hombre. ¿Cómo es esa cosa? Bueno. Yo estoy segura de que tú además lo vives muy intensamente. Sí, sin duda. Desde adentro también. Sí. Eso. Entonces, lo que a mí me tentaba como antropólogo era hacerme capaz de practicar una antropología en profundidad, para usar el término que se usó primero en psicología. Primero se habló de psicología profunda cuando había conductismo y no sé qué, una cantidad de cosas externas. Era el comprender la psique humana en profundidad. A mí me interesa mucho comprender la vida sociocultural del hombre en profundidad. Y eso fue lo que me llevó a concebir el universo de ese pueblo como un universo teórico y práctico. ¿Cómo descubres Curiepe? ¿Cómo llegas a Curiepe? Porque yo, por ese interés, yo estaba enterado de que Curiepe era uno de los pueblos donde se había concentrado más la herencia africana. Y eso es una cosa que a mí me ha apasionado toda la vida. O sea, a mí eso que llegó a denominarse después y a proclamarse y a militarse como la negritud, eso es una de mis vocaciones más importantes. O sea, a mí me encanta eso. Me encanta la gente negra, me encanta hacer lo que tengo de negro y me apasiona los mundos que la cultura científica o no, o artística, le atribuye a lo negro, a lo africano. Entonces, ese pueblo había dado origen a dos estudiosos de los modos de ser de ahí. Uno, Juan Pablo Sojo, que escribió una novela, escribió unas cosas y murió hace mucho tiempo. Y yo en estos días me encontré aquí con un hijo de él, con un sobrino de él, hijo de don Pedro, que yo fue mi amigo en Curiepe. Y otra persona, me ibas a decir, dos personas del pueblo que han salido de Curiepe. Y está en la Fernando Madrid Galindo. Okay. Fernando era el que en ese momento se ocupaba de vigilar las cosas, de tomar cierta documentación de las cosas, ¿no? Y tuvimos una relación estupenda mientras yo estuve yendo para allá. Entonces, esa fue una inmersión tan real y tan completa que todavía en las cosas que yo me estoy planteando y que tengo que resolver antes de hacer lo que yo, el próximo paso que quiero dar en cuanto al pensamiento de la poesía, vienen de ahí todavía. O sea, tú ahorita estás escribiendo un libro que tienes muchos años escribiendo sobre poesía venezolana. ¿Es eso correcto? Bueno, fíjate, exacto. Yo estoy, prácticamente ese libro está terminado en términos de, si tú llamas escritura, lo que vas a hacer. Pero en su diseño aparecen, ese libro no habla de una cosa que queda allá. Ese libro de lo que habla te lo trae. Ok. O sea, el lector se va a encontrar con toda la poesía venezolana que se publicó ahí,
con la información de prensa que se publicó ahí, con la crítica que se publicó ahí. Tú Entonces, esos haces son... un esfuerzo como de recopilación de datos y además de reflexión Claro, sobre... exactamente. Ok. Entonces, yo traigo los datos, pero no de acuerdo con un esquema, No. sino de acuerdo con un proceso. Si un libro aparece, informan sobre él, bueno, esa información, ¿qué se dijo este libro cuando apareció? El proceso en sí mismo fue poético. Exacto. Un señor escribió sobre el libro, entonces eso es crítica. Entonces, ¿qué crítica tuvo este libro? Y va a ser un tomo muy grueso. Yo tengo la impresión de que va a estar alrededor de las 500 páginas. ¿Y estamos hablando de qué periodo histórico? ¿Qué periodo histórico aborda? 1960-1969. Es la poesía de los años 60. ¿Y tú tienes cuánto tiempo trabajando en ese libro? Como ocurrencia. Toda la vida. Toda la vida, pero yo empecé dejando atrás las décadas en que me interesaba eso, el 86. Y pasó el tiempo, y tú sabes, no sé qué, y lo retomé hace unos años. En el 86 publicaste tú Actos Personales. Exacto. Desde entonces está... Y yo recuerdo que los primeros esquemas que yo tengo fechados fueron en Cumaná, cuando estaba casada con Luna, y íbamos a visitar a la familia a Cumaná. Esa es una obra que ha crecido desde ti y contigo y te ha hecho a ti. Sí. Yo digo en alguna parte, en Curiepe, que yo no abordo no me propongo hacer ninguna obra que no me haga a mí. Eso es muy bonito. O sea, yo en el proceso de hacer algo me hago. Claro. Y me hago no en general, me hago capaz de hacer eso. Yo lo que me planteo es el desafío. Y a lo mejor no estás completo, listo para estarlo. ¿Qué haces capaz de hacer eso haciéndolo? Y también reflexionabas en relación a Curiepe de algo que me gusta mucho, que es que claudicar en una empresa intelectual es como un suicidio, como un acto de abandono con uno mismo. Hasta peor que un suicidio, porque un suicidio puede llegar a ser una liberación. Una liberación, puede ser hasta poético. Perfectamente digno. Sí, pero un abandono. Uh-huh. Bueno, eso... Que es sacarle el cuerpo a ti mismo. A ti mismo. Dejarte a ti mismo a un lado. Que es la irresponsabilidad más grande que se puede cometer. Y la inconsecuencia humana más grave que se puede cometer. ¿Y no lo has hecho nunca? No creo. Yo estoy harto de mí ya. Estoy pidiendo vacaciones, pero no me las dan. No me las dan. Mira, papá, comentabas también, y cito de nuevo al tanto de mí mismo, que tu gran incursión en la poesía de alguna forma había sido guiada, inspirada por Ida Cranco, y que en la política sentías que había sido a través del pensamiento político de Teodoro. Me encantó porque muy pocos poetas de tu generación, muy pocos intelectuales de tu generación tienen a mujeres como referentes iniciáticos de sus procesos. Muy pocos. Sí. No digo que sea por acto de mezquindad, sino que bueno, claro. No. Y me encantó y me gustaría que reflexionaras un poco en relación a la poesía. Y te voy a dar más una novedad. Al responder de eso te voy a dar una primicia. Cuando yo llego a mis amigos hermanos, algunos de ellos están también naciendo la poesía, o son recién nacidos. Ida es la que ya ha de todos ellos era la que tenía el más trayecto mayor, y además ya era autora de 2 libros que son sus 2 libros supremos, que son La Vara Mágica y sobre todo poemas. Pero La Vara Mágica es un libro excelente también. Entonces, la consagración
de su vida a eso, para mí es uno de los ejemplos máximos que yo he tenido de Alfredo también, Sonia también a su arte. Roberto fue más, tuvo que pagar más cosas de tipo profesional, trabajar, pero Antonia también, o sea, entonces, para mí, Ida concentra esos valores. Interés por el país. Juan Sin Miedo, que es un libro de relatos que da su imagen de Venezuela un poco a partir de Humboldt, de Venezuela Humboldt, ¿no? No hay duda. Teodoro es el político más cercano a la vocación creadora que yo he conocido, de la cual he tenido noticias. No digo que se ha conocido porque haya sido amigo de él, yo fui muy amigo de él. Pero más allá de eso. Más allá de eso, el político del cual yo he tenido noticias, político viviente, pues no más cercano a la vocación creadora. El político que yo he conocido, para el cual la política era un problema tan grave como el de la creación para los creadores. Que además era una persona estupenda, o sea, absolutamente consagrado a eso. Y la primicia que te voy a dar es que a esos dos nombres yo le agregué uno. Adivina. Que es un hombre que en el terreno del pensamiento, propiamente dicho, reflexivo, es equiparable a ellos, que es Juan Nuño. Que lo nombramos. Tú lo nombraste, fue primero mi profesor, segundo mi amigo. Yo llegué a ir a España, alojarme en la casa de Juan, dormir en la casa de Juan, y en el medio de eso tengo que agradecerle algo enorme, que es lo siguiente. Cuando yo estaba estudiando en la universidad en los primeros años, a mí se me metió en la cabeza irme a estudiar la carrera a Francia. A París, ¿no? Uh-huh. A estudiar la carrera, porque yo fui de posgrado a París, pero se me metió en la cabeza ir a estudiar la carrera allá. Sí. Y un día, en buena hora, se me ocurre decírselo y consultarlo con Juan. Con Juan no, con el profesor Nuño. Dice, mira, Alfredo, yo creo que eso usted no lo debe hacer. Mira, para tú nadie estudiar, se aleja tanto de la orilla para volver. Exacto. Para estudiar necesitas por lo menos un año. Y eso lo estamos viviendo ahorita. Exacto. Todos los que hemos sufrido la realidad del país y hemos tenido que ir. Claro. Un año estudiando francés. Por lo menos. Lo más probable es que sean 2. Si lo que vas a estudiar, realmente, porque en esa época en Francia había, yo no sé si eso lo sigue viendo, 2 tipos de doctorado. Doctorado de Estado, que era el que te permitía a ti ejercer una profesión. Tienes que estudiar en el país. Y el doctorado de universidad, que era el doctorado honorífico, pues así tú sabes, académico, que era los estudiantes internacionales. Que iba a buscar todo el mundo a París. Luego, 4 o 5 años de carrera. Cuando tú hayas hecho eso, ya no vas a querer venir. No vas a volver. Es que no es que uno no quiera. Es después de toda esa inversión de vida. Que no es de tiempo ya, solamente. Ya estás más cerca del otro, de cualquier lugar que de donde viniste. Claro, exacto. Y eso se lo agradezco yo a Juan. Toda la vida se lo agradezco. ¿Y por qué se lo agradeces? Fíjate. Porque te digo, yo me imagino, o sea, decir hoy 2023, después de todo lo que ha pasado en Venezuela, no que lo hubieras dicho en los 90 o en los 80, pero hoy que se lo agradeces, implica que todo lo que ha pasado, incluso en forma más reciente, que has sufrido en carne propia de mil modos, está incluido en ese agradecimiento. Sí, exactamente. A pesar de los pesares, a la hora de decidir mi vida en términos de la vida,
de lo que para mí es la vida, yo no me iría de Venezuela sino o porque me echaran o provisionalmente. Y eso sí me encanta. La idea de vivir en Venezuela y viajar 1 o 2 veces al año, yo creía que iba a lograr eso. No digamos a la edad súper avanzada de ahorita, sino de hace unos cuantos años, yo creía que iba a ser aún dentro de la cosa modesta de un profesor universitario jubilado, yo iba a poder. Hubieras podido si las Claro, cosas hubiera hubieran podido seguido viajar siendo 1 o 2 lógicas. veces al año a una ciudad que yo no conocía o de las que conociera y quisiera. Y quisieras volver. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en Londres, uno de los contactos con ustedes se hizo en la oportunidad en que Valentina, Manuela y Arnaud, el esposo y de yo, Manuela. el esposo de Manuela, fuimos a conocer 4 ciudades que afortunadamente ninguno de los 4 conocíamos, pero viviendo aquí. Claro. Y además, con los años, no solamente, sino que quiero vivir en este lugar donde estamos hablando, en este condominio que se llama Parque Anauco. Y en este apartamento. Sí. ¿Es el número? 7C. 7C. 7 es mi número de destino y C es la inicial de mi nombre. Bueno, bueno, para que vea. Debe ser por eso que no quiero irme de aquí. Yo creo. Me encanta cómo esto está arreglado entre cemento y vegetación. Ahora, papá, una cosa que yo te quiero preguntar y que de verdad, con toda, la pregunta incluye un gesto de reconocimiento y admiración. ¿Cómo fue siempre lidiar con trabajos de gestión cultural en instituciones como la CELAR, como el Instituto Universitario Armando Reverón, profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, etcétera, etcétera? Director del Colegio de Antropología. Mira, y al mismo tiempo parir, gestar una obra propia, tan extensa, tan amplia, que incluye pensamiento crítico, que incluye poesía. O sea, es como que no has renunciado a nada, le has dado espacio a un montón de cosas y encontrar el espacio para escribir como tú escribes no siempre es fácil cuando uno tiene que lidiar con asuntos prácticos de la vida, digamos, doméstica, de la vida inmediata, de la vida terrenal, en su sentido más terrenal posible. Yo, honestamente, hoy en día, quiero que me respondas a esa pregunta a modo casi que por favor me cuentes cómo se hace eso. ¿Cómo uno hace eso? Bueno, esa pregunta tan estrictamente clara tiene una respuesta estrictamente clara, en mi caso. Todos mis desempeños profesionales, institucionales, ¿no? Sí, eso por lo cual responden a una inclinación y responden a un sentido del gusto por y del deber. Todo eso junto. Entonces, yo nunca me tuve que sacrificar, nunca me tuve que mentir a mí mismo para desempeñar eso. Todo eso al mismo tiempo. Al contrario. Porque al mismo tiempo como una visión muy gozosa de la vida, con una conversación. Entonces, imagínate la cantidad de contactos con los alumnos, de los cuales todavía disfruto. Yo vivo encontrándome en las calles de Caracas con mis antiguos alumnos. Eso para mí es un misterio, porque yo sí conozco gente como con una visión muy estricta del tiempo, que llegan a ser muy productivos, pero yo siento que tú tienes la combinación también de ese flow caribeño en relación al manejo del tiempo, que no lo hace pesado, no lo hace estricto, no lo hace riguroso, severo, y sin embargo, oye, estamos hablando de una producción intelectual impresionantemente fértil, vasta, importante. Fíjate, puede haber sido difícil, como el hecho de las cosas que uno ame
admire, quiera o desee, no quiere decir que no incluyan dificultad, pero nunca contradictoria con lo fundamental. Eso hacía parte de mi vocación de pertenecer a un mundo y de querer que en ese mundo germinara lo mejor posible, sin la menor duda. Entonces, al mismo tiempo, la valoración me llevó a que en un determinado momento no trabajo a tiempo completo, más nunca. Para poder dejar un espacio significativo. Todo el espacio. ¿Me entiendes? A partir de cierto momento. No, bueno, cuando dijiste no trabajo más, pero no, medio tiempo por un tiempo, ¿no? Tuviste que trabajar medios tiempos en otras cosas. Quizás un poco, pero ¿cuál fue mi última dedicación? Fue en el CELAR. No, en el Armando Reverón vino después. Vino después. Esa fue mi última. Esa fue tu última. Esa fue mi última dedicación así, institucional. Exacto. Y de todas las labores de gestión cultural, ¿cuál es la que tú volverías a vivir o no hubieras dejado por fuera o realmente disfrutaste plenamente, más allá del deber? Mira, fíjate, eso también tiene una respuesta. Caigo en cuenta porque yo, mientras estuve en el Reverón, celebré siempre, y se lo celebraba con los muchachos, se los decía, que por fin yo me encontraba trabajando no en nombre del arte, en nombre de la poesía, sino con artistas. Con el arte, por el arte, desde el arte. Con gente que estaba concernida por eso. Todo el resto era hablar desde dentro de mí a la afuera de los otros. Gente que sí, pero la primera vez que yo me encontré con gente contagiada, inmersa, condenada al arte, fue allí. Entonces, por eso yo te diría que esa es mi experiencia. Y de alguna forma es una experiencia que logra conectarte, no solo con una pasión que en ti había un germen desde la infancia, sino con una de tus pasiones más rotundas y absolutas, que es el gusto por las artes visuales, claro. Las artes plásticas. Exactamente, por supuesto, imagínate. Entonces, y en un momento en el que Venezuela estaba viviendo un momento interesante, un momento frondoso. Yo no sé si yo lo digo porque a mí me tocó ser joven en esa época y sentir todas las posibilidades que se sienten con la juventud. Y te hago la pregunta a ti, que eras más adulto, o si es porque realmente fue un momento importante del país. Claro, fue un momento importante del país con muchas trabas, muchas fallas incomprensibles, si tú la comparas con eso otro que había también, que era una especie de impulso. Desde adentro, como desde la tierra, estaban... Y con logros. Gestándose cosas. No todo dio logros, pero dio logros muy importantes. Hubo mucha frustración, hubo mucho fracaso, pero también hubo logros que después, imagínate, parecen cosas de fantasía. Y tu papá, que tienes entiendes perfectamente lo que es ser poeta cuando aún los demás no lo saben. O sea, cuando aún los demás no lo entienden, no lo ven, no lo reconocen. ¿Qué poetas nuevos llaman tu atención o te hacen pensar en que hemos estado haciendo algo se ha estado haciendo bien, porque han surgido preocupaciones por la palabra con las que tú todavía sientes o afinidad o deseo de seguir viendo qué pasa con eso? Mira, en primer lugar, una de las cosas que podrían resultar increíble para la gente que no ha vivido todo este proceso es que dentro de toda esta
crisis y esta especie de corrosión A debacle. de la vida, tanto la institucional como la propiamente vital, vivencial, ha sido la resonancia que ha tenido la poesía. Es impresionante. La gente que se ha ocupado de la poesía, editar libros, presentarlos, no sé qué, ¿verdad? Ha contado siempre y está contando todavía con un grupo de gente de la cual han salido además ya decenas de poetas interesantes. Adalbert Salas, que es un poeta venezolano radicado creo que en España y que ha tenido muchas repercusiones, ha ganado unos concursos importantes y le han sido editados en cosas importantes. Alejandro Sebastián Iberleza, que es el coautor de ese libro. Y una persona que yo conocí mucho antes que ellos y que ahora, hace una semana, 2 semanas, he venido a reconocer como una de las poetas que me interesan realmente y que tú posiblemente conozcas, que es Yoyana Ahumada. Sí. ¿La conoces? Claro. Bueno, Yoyana Ahumada publicó un libro que si no, fuera, digas, ¿sí? que si no fuera porque nuestro jefe de escena me cambió la casa, yo lo podría encontrar. A ver, ahí está. Que me impresionó notablemente. Wow. Y tuve el gusto de decírselo en estos días que nos encontramos en una cosa. Ella estaba aquí, vive aquí. Yo vivo aquí, sí, vive aquí. Qué bien, qué bien. Mira, padre, y teniendo la relación, o sea, tú tienes, es obvio para mí, porque no conozco todos los detalles anecdóticos y cronológicos de tu vida, pero te conozco en términos de temperamento. Y es obvio para mí que primero escapas a las fórmulas siempre, escapas a las visiones como rotundas de las cosas que no dejen espacio a la duda, y tienes una malísima relación con la autoridad. Siendo así, ¿cómo fue tu vida política? ¿Cómo fue tu ejercicio en la política? ¿Cómo eras como activista o militante político? ¿Crees que se te puede dar el título de militante? Porque yo no te veo militante de muchas cosas, o sea, te veo militante de muchas cosas, pero no sé si de lo político. Fíjate que esa pregunta yo te la agradezco, porque ese es un aspecto de esa cosa que llaman mi vida, sobre la cual no han sido muchas las oportunidades que he tenido de expresarme. Precisamente, eso que te dije antes de Teodoro Pekov. ¿Lo ves en él porque lo tienes tú? No, pero además porque lo tuvo el MAS. Y lo tienes tú. Yo tengo la pasión por ese tipo de cosas, pero podía tener la pasión y quedarme en el aire porque no lo encuentro en ninguna parte. Mi pertenencia al MAS fue movimiento al socialismo. Movimiento al socialismo. En Venezuela, no se decía de Venezuela. No. Movimiento al socialismo. Mi balance del MAS, lo que a mí me aconteció en el MAS, fue haber disfrutado al máximo las franjas, los estratos, las zonas donde eso estaba. Porque también había mucho de lo otro, y lo otro terminó imponiéndose. La tendencia practicista, calculadora, etcétera, secular, del MAS se impuso hasta el punto de que llegó incluso en un cierto momento a dejar en pleno desconocimiento la valía del liderazgo de Teodoro en el MAS. Pero mientras no ocurrió esa desgracia final, el contacto
con los militantes jefes, Pompeyo, Teodoro, Freddy Muñoz, eran en primer lugar humanos. El contacto con los muchachos, las muchachas, es decir, una parte importantísima de mis afectos, de mis amistades, de la gente que yo me encuentro en la calle y lo celebro y lo disfruto, vienen de mi militancia en eso. Además fue una belleza en un periodo del primero. Eso era la frescura, la inspiración. La política como inspiración fue el más. ¿Alguna vez militaste en el Partido Comunista? Nunca. Pero conscientemente no quise porque tenía la idea, tenía la información de esa cosa, esa manera de restringir a la gente, de decirle cómo debe escribir, cómo debe... Sí, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento, no, nunca. Y en cambio no dudé nunca en pertenecer al MAS. Nunca. Yo fui de los fundadores del MAS. Y además una de mis alegrías es sentirme que fui un militante del MAS. Hay una anécdota divina que también cuentas en Al Tanto de Mí Mismo, que es de esa vez que fuiste a dar una charla a la Universidad Central porque sugerencia de una profesora que le daba clases a mi hermana, tu hija, Claudia, que ahora no me voy a acordar todas las cosas, pero a lo largo del libro he sentido mucho que dices como verdades absolutas cosas que yo no he aprendido a través de la vivencia contigo, pero que yo también tengo. Exacto. Por ejemplo, la sensación de que no hay mejor manera de abordar nada que desde yo tengo todo el bagaje, llego a este lugar con la formación que traigo y no me preparo en una forma rigurosa para permitir que ocurra lo que tenga que ocurrir. Claro. Esa vinculación con la espontaneidad la siento como muy propia. Obviamente lo que se hereda no se hurta, pero te ha traído problemas, por ejemplo, abordar charlas, conversaciones, invitaciones a coloquios, lo que sea, desde ese lugar de libertad, o todo lo contrario. Por lo contrario, fíjate. Y es una cosa pedagógicamente muy elemental, aunque resulta extraña para la gran mayoría de la gente. Fíjate. El prepararse es salir de un estadio de distracción en relación con un tema a ponerle atención a un tema. Cuando tú vives todo el santo día, toda tu santa vida, moliendo lo mismo, inmerso tú y todo lo demás que gira contigo. Si tú le agregas a eso una disciplina, lo frustras, le quitas oxígeno. Le quitas vitalidad, le quitas flexibilidad, le quitas libertad. Entonces, todo eso se te va hacia atrás. En cambio, tú simplemente anotas unas cositas, porque así, con el paso del tiempo, cosa que a mí me cuentan los que tienen mucho tiempo viviendo. No yo. No, imagínate. Se te olvidan cosas. Entonces las anotas. Pero se te olvidan de lo que tienes, no de una preparación artificial. Esa experiencia fue una experiencia para mí, te digo, de un valor educativa. Pero total, a mí me enseñó a respetarme. Y a no emborracharte el día antes. El día antes de una conferencia. Mira, papá, yo quiero, ya para concluir esta entrevista, porque te estoy robando demasiado tiempo y tenemos que ir a almorzar, que tú, por favor, y esto, voy a aprovechar que estoy en este lugar de privilegio, que escojas un poema que quieras leerme a mí.
Ujú. Bueno, hay un poema dedicado a ti y que se llama Historia Natural de la Escritura y que tiene un poema dedicado a Claudia y un poema dedicado a Juan David. Que el de Claudia se llama Historia Natural de la Imagen, Y el de Juan Juan David, David Historia Natural del del Sonido. Sonido. Exacto. La línea escrita se sucede a sí misma y continúa, de pronto salta, se desvía en los momentos de duda o resonancia. Su impulso la sostiene para que allí donde el asombro la haya sorprendido, insista, encuentre el camino del tanteo que la recorre buscando penetrar, traspasarla. Pero ¿sabe ella escuchar? ¿Está capacitada para responder? La línea que se está escribiendo es todo oídos. Solo conoce una vacilación entre volver al punto de partida o detenerse a esperar o seguir avanzando, que nadie le ha enseñado, que nunca va a tener tiempo de aprender, que algunas veces la salva. Ay, qué hermoso. Bellísimo, bellísimo. Tengo que confesar que cuando tú me dedicaste ese poema, que el poema me fascina, pero cada vez lo aprecio más, a mí me conflictuó que yo no fuera la imagen. Y hoy en día digo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Claro. Es que, hoy en día, y desde hace muchos años ya, valoro enormemente que hayas escogido para mí la palabra. Es que ya en ese momento era así. Para mí era clarísimo. Ya en ese momento, tú, puede ser que sobre la imagen, pero lo que hacías era escribir. Claro. Claro. Porque, bueno, yo siempre he tenido como un vínculo con la imagen Claro. muy afectivo, poderoso. Claro. Es como algo que forma parte de mi discurso. Claro. Entonces, en ese momento había como una dicotomía en mí. Y ya quiero hacerte una última pregunta para aprovechar también que te tengo aquí y que no sé cuándo voy a volver a tenerte. También en esta circunstancia, quiero que me cuentes, papá, porque no lo conozco con detalles y lo quisiera oír de modo anecdótico. ¿Cuándo y cómo conociste a Tecla, mi mamá? A Tecla Tofano. Fíjate, todo el proceso de acercamiento entre Tecla y yo fue así como muy natural, muy dentro de, ¿sabes? De cómo las cosas se daban naturalmente. Entonces, Tecla para mí era, en primer lugar, un personaje conocido, porque Tecla era conocida como artista, yo la veía como persona. Como personalidad. Claro, pero además, digo, además la veía en persona. Uh-huh. Uno de los recuerdos más importantes que yo tengo en mi vida es que cuando yo no era amigo de Tecla, pero sabía quién era, la vi en la parte de arriba de la librería Cruz del Sur, donde funcionaba una pequeña galería de arte con Lucía. Fíjate, yo llegué a ver a Lucía, Tecla, Lucía. Hago la aclaratoria para quien no lo sepa. Lucía murió a los 5 años y fue la primera hija de mi mamá. Exacto. Yo no recuerdo con quién más estaba, posiblemente si estaba Armando, si estaba otra persona, pero yo sé que la chiquita, que estaba bien chiquita, era Lucía. Luego, Tecla se movía en círculos de gente que yo más o menos conocía, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé cuándo fue que yo decidí atacar a Tecla. Y ella a dejarse atacar. Y ella responder al ataque. Y ella atacar de vuelta, contraatacar. Vencida. Porque aquello seguro fue un contraataque. A dejarse conociendo vencer. a Tecla. No, fue muy suave. Bueno, quiero decir, o sea, sí, como... muy suave, fue muy lindo. Yo lo que te puedo decir es que cuando menos la esperaba estábamos juntos. Y además muy apaciblemente juntos, muy gustosamente juntos.
A mí me gustaba mucho ella, me gustaba mucho físicamente, me encantaba su trabajo como artista. Yo era un admirador de Tecla Tofano, ¿no? Y bueno, de pronto terminamos empatados Empatado. y viviendo juntos. ¿Y tú por qué hablas italiano? Porque que hable francés lo entiendo porque viviste en Francia, pero ¿eso los acercó de alguna manera, el No, que mi hablaras amor, italiano? si fui por Tecla fuera, jamás Más en la vida hubiera, hubiera. bueno, ¿me lo dices o me lo preguntas? No, por lo siguiente. Yo toda mi vida he tenido así como una intuición favorable hacia Italia y los italianos. Toda la vida antes de conocerla, por lo que uno... Y toda la vida he tenido como simpatías dentro de los italianos que han hecho a Venezuela en estas últimas décadas. Y como muchos venezolanos jóvenes de esa época, tenía entre mis diversiones, de tanto en tanto, tomarle el pelo a los italianos imitándolos. No me digas que de ahí viene tu familiaridad con el idioma. Y fíjate, cuando tú imitas, tú obtienes la parte más difícil de obtener un idioma, que son los sonidos. Y la musicalidad. Y la musicalidad. Y la musicalidad. Es decir, todo lo demás de un idioma tú lo puedes aprender intelectualmente. Los sonidos no, los sonidos tienes que incorporártelos. Vivirlos. Sí. Hacerlos parte orgánica de ti, que es la parte más difícil. Cuando yo fui a Italia... Sin sentir que es una impostura. Claro, exacto. Cuando yo a Italia por primera vez, me siento inmerso en el universo donde las cosas sonaban así. Como ya tú sabías hacerlas sonar. Y entonces empezó una apertura y una especie así como de ebriedad, de gustosa. Iba en un tren, salíamos en un país y en lo que llegaba a la frontera italiana, se abría la puerta y ahí en adelante era otro mundo. Otra cosa. Otra cosa. Los soldados que entraban eran otra cosa, todo era distinto. Entonces me fui impregnando de aquello. Y cada palabra que oía y entendía la incorporaba. Yo rápido. No perdí una sílaba. Entonces me equivocaba. Una vez viniendo de Murano, donde estaban mis amigos, entro a... Paso por un lugar y me presentaron a una muchacha, no sé qué. Entonces que yo, signorina, per piacere, dov'è il Corriere? Ah, lei dice la posta. De la manera más linda. Ellos sí, ellos claro, hacen eso. porque el Corriere... Claro. Ah, lei dice la posta. El correo, estabas traduciendo el correo. Bueno, así, ahí empecé a leer de inmediato lo que me caía, periódicos, revistas. Cuando yo regresé a Venezuela, yo leí italiano. Qué maravilla, qué maravilla. Intenté estudiar italiano. ¿Te acuerdas que vivíamos a 40 metros del Instituto Italiano de Cultura de Caracas? Bueno, también escribo y voy. Y entonces cuando empieza la cosa, y además digo, me inscribo en el nivel más bajo. Yo quiero aprender bien mi cosa. Entonces, me decían, ¿no? y yo le respondí en italiano. Entonces me dijo la profesora, mire, es que no podemos, porque esta gente que yo tengo aquí no tiene la menor idea de esto. Y tú ya que me sabes hablen mucho, italiano. Exacto, no va a funcionar. Y te frustraron tu esquema académico, de entrarle por la academia. Mira, papá, y incluyendo a Tecla, regálame una pequeña reflexión. Yo cuando era pequeña tenía unos libros de una colección de libros feministas que adoraba. Después me enteré que eran feministas. No tardé mucho en darme cuenta que la colección era una editorial italiana que traducía al español y se llamaban A Favor de las Niñas. Y el logo era una niñita desnuda como con un puñito así. Me acuerdo perfecto. Uno de mis libros favoritos se llamaba Barba Negra y sus 6 o 5 mujeres, una cosa así. Y yo desde entonces así te llamo. Barba Negra y sus 5 mujeres. Regálame, por favor, una reflexión
acerca de cada etapa de tu vida vinculada a las mujeres con las que has compartido esos momentos de tu vida. Fíjate, no me voy a detener en cada uno por una razón muy elemental. Es que serían 3 horas más. Exacto. No, por eso te digo una... Lo que te digo con muchísimo gusto, porque además me lo digo a mí con frecuencia y se lo digo a mis seres cercanos, es que la experiencia de haber vivido con 5 mujeres significa nada menos que haber tenido 5 vidas. Eso lo tengo yo primero claro y luego sumamente valorado. Lo aprecio muchísimo. Porque no hay ningún episodio, no digamos cada una de las matrimonios, sino ni un episodio dentro de ese matrimonio que haga esa experiencia una cosa pasajera. Nunca. Eso lo tengo como un don de la vida. Como un regalo de la vida. Como un regalo de la vida. Con el que juego, he hecho broma, hago chistes. Valentina me decía, pero no te preocupes, que no hay quinto malo. Porque ella fue. Ella era la cuarta. Ella era la cuarta. No te preocupes que no hay quinto malo. Son 5 vidas. Tecla Tofano, Luna Benítez, que es la madre de mi hermano, exacto. Juancho, Juan David Chacón, One Shot. Maruja Dañino. Valentina Marulanda. Y ahorita Ivonne Adler. Bueno, vamos a ver, si no hay quinto malo, esto debería terminar, la cuenta solo va a poder ser regresiva. Ya la cuenta no, eso puede estar seguro. Media docena no habrá. No. Papá, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu belleza, por tu bondad, por tus genes. Por lo que le dejas al país. Lo de la belleza, te lo voy a quedar debiendo. Y por todo. Ya, tengo hijas bellas, tengo hijos bellos, he tenido mujeres bellas, tengo amigos bellos. Tienes nietos bellos. Mira, eso es otra cosa que yo ahí estoy convencido de que el mejor negocio que se puede hacer en la vida es ese abuelo. Bueno, chévere, eso me alienta. Completamente convencido. Porque es el único negocio en el cual tú no haces sino disfrutar de las ganancias. Tú no tienes ni que invertir, ya lo invertiste antes. Es una maravilla, además. Yo recuerdo una cosa de Javier Marías, un escritor español que, por cierto, murió este año o a fines del año pasado. Estupendo, estuvo aquí él. Una vez escribí una nota indignada en El País porque se supo que en un colegio o en varios colegios españoles empezaron a tomar unas medidas para separar a los viejos de los niños, a los abuelos de los niños. Yo, pero, por favor, si la relación más entrañable, más auténtica, más que existe en el ser humano es entre abuelos y nietos. Claro. Por cierto, esta entrevista va a ser muy difícil de editar, pero te voy a hacer una última pregunta. Perdón, te voy a hacer una última pregunta. Y ahora sí lo prometo, es la última. ¿Qué lugares de Caracas, papá, extrañas porque fueron sitios donde era posible vivir la ciudad, hacer país, hacer experiencia... crear experiencias válidas, valiosas, preciosas y que ya no existen? ¿O qué extrañas de Caracas? Fíjate que no tengo esa... No, yo tengo la sensación, siempre la he tenido, de que en Caracas cambia todo, todos los días, entonces que eso es normal. Siempre va a ser así. El que me entiende, que a mí eso no me... No. No tienes ni que si la librería Suma o la Galería Viva México o sitios así que puedan ser referencias como muy emblemáticas. Eso no es un problema de sitio ya, es un problema de cosas, partes de la vida de Caracas. Pero a eso me refiero. Que han desaparecido totalmente. A eso me refiero. No. Las instituciones culturales, librería, museo, galería, todo eso es como si tuvieran amputado una parte de tu vida. Claro. Pero por supuesto, no, eso. Lo que pasa es que yo ya
no me detengo en eso, ¿me entiendes? Claro. O sea, lo que yo siento como apego a Caracas es así. Primero, la ciudad. Cada vez la quiero más como mi ciudad. ¿Saben? Yo no... Creo que no había tenido nunca ese sentimiento de pertenecerle a una ciudad. Y de que la ciudad te pertenezca a ti. Y con los años, cada vez eso se me acentúa y de una manera muy normal y muy bonita. Y cada vez se hace más recíproco. Ajá. Y luego, dentro de eso, este lugar donde estamos hablando. Este condominio, Parque Anauco, está hecho de 5 edificios y tiene caminerías, jardines. Tiene la virtud de que las vegetaciones de al lado, de otros condominios, te pertenecen Forman parte visualmente. de tu visual. Y está habitado por gente tranquila, que no atormenta, que no fastidia, que no se entiende, que no. Y la luz, papá. Y la luz es que preciosa. tienes. Ah, no. Pero ven acá. Cuando estamos en verano y tú llegas aquí a la casa muriéndote del calor de abajo, esto es fresco. Aquí te refresca porque tienes permanentemente la brisa del Ávila aquí. Tú abres un poco eso y eso es otra cosa. Y cuando el frío hay más frío, por eso no existe el frío tropical. Lo que pasa es que para la gente del trópico así que bajen 2 grados de temperatura ya es frío. Claro. Ahora sí, padre, creo que llegó el momento de darnos el abrazo final. Y gracias. Yo le digo, todo. Ay, Iván, y Carlos tiene unas trencitas, pero no son dreadlocks. Dreadlocks. Mira, esos no son dreadlocks. Esos no son. No. Muy bien, Iván. Esos no son dreadlocks. Muy bien. No. Te quiero mucho, gracias. Yo, anquillo. Gracias. Gracias a todos y gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en una próxima edición de Metralla Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Para nosotros, obviamente, ha sido un placer y un honor. Y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares. Y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti con amor, con respeto y con todo el cariño posible.